Muy buenos días. Vamos a continuar con la clase anterior que hablamos de trauma nasal. Hoy vamos a hablar sobre las complicaciones del trauma nasal. En sí, sobre las complicaciones vamos a hablar principalmente del hematoma septal, de la nariz de silla de montar y de la fístula del líquido cefalorraquídeo. La fractura o desvío del tabique vamos a hablar en otra clase. Entonces, sobre el hematoma septal, el hematoma septal o llamado también hematoma del tabique nasal. Recuerden de que el tabique nasal, ¿sí?, se encuentra formado por un eh, cartílago cuadrangular en la parte anterior y en la parte posterior se encuentra formado por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Tanto el cartílago cuadrangular como los huesos, el vómer y la lámina perpendicular del etmoides se encuentran cubiertas por una mucosa, ¿sí? Una mucosa nasal que ésta le va a dar la nutrición al septo nasal. Entonces, cuando existe un microtraumatismo secundarios a un trauma nasal o secundarios a alguna intervención quirúrgica, se puede acumular dentro, ¿sí?, en la capa subpericóndrica, se puede acumular la sangre y puede provocar el famoso hematoma septal. Esto, como dije, se produce secundario a algún tipo de traumatismo directo o secundario a algún tipo de intervención quirúrgica como la septoplastia. Es muy común en pacientes, en niños, es muy común que lo valoren. A veces hay traumas leves que pueden no presentar eh, fractura de huesos propios de la nariz, ningún tipo de fractura nasal, pero sí puede presentar el hematoma septal. Por eso, como les habíamos dicho en la clase anterior, un paciente que tenga un trauma nasal leve siempre hay que valorarlo al tercero o quinto día, realmente para ver ese tipo de complicaciones. El paciente va a presentar principalmente obstrucción nasal uni o bilateral y muchas veces esta obstrucción nasal es progresiva. El paciente se encontraba bien, pero poco a poco siente que no respira, especialmente los niños comienzan a respirar por la boca. Pueden presentar dolor, en ocasiones leves de epistaxis o cefaleas intensas. Si no se drena este hematoma, el paciente puede presentar secundario un absceso septal y después de eso producir necrosis del tabique nasal y producir una perforación septal. El diagnóstico en sí se hace con visión directa, en ocasiones se puede utilizar una radioscopía anterior o una endoscopía nasal, pero así lo vamos a ver, una masa fluctuante, ¿sí? La palpación es fluctuante de este color rojo nacarado, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo más importante en el tratamiento? Una vez que lo diagnosticamos hay que hacer el drenaje del hematoma y la aspiración o evacuación de todos los coágulos que se encuentran dentro del tabique nasal. Luego de eso se le coloca un taponamiento nasal anterior suave. Hay que mandar con antibióticos de amplio espectro para evitar procesos infecciosos y analgésicos. Entonces aquí vamos a ver un video en donde eh, estamos drenándole o están drenándole un hematoma septal. Siempre silocaína con epinefrina, un poco de una torunda de algodón con silocaína con epinefrina también para ayudar. Se puede colocar también silocaína con epinefrina de una parte de la porción periférica, es decir, a nivel del nervio infratroclear, nasal externo o infratroclear, ¿sí?, para que haga efecto 5 a 10 minutos. Vemos con una visión directa, ¿no es cierto?, en dónde se encuentra. Hacemos una punción con una aguja gruesa, una 18 o 16 gruesa, y aspiramos en el lugar donde está fluctuante y van a ver que existe la salida ya de sangre. En este lugar donde está la parte más fluctuante hay que hacer una incisión con bisturí número 15, ¿sí?, de arriba hacia abajo completamente, y con una aspiración vamos a sacar todos los coágulos que se encuentren dentro del tabique nasal y lo vamos drenando, ¿sí? Se puede hacer con una pinza, una mosquito curva, abrirle un poquito más para que drene completamente, y se le puede colocar
un drain tipo Penrose para que nos ayude a seguir drenando y al lado un taponamiento nasal. Entonces así queda, ¿sí? El taponamiento y el drain, ¿sí? Es muy importante analgésicos y antibióticos a este paciente. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos un drenaje adecuado o si no diagnosticamos bien el hematoma septal? Formó un absceso septal. El absceso va a ser de que el tabique nasal se necrose, por lo cual se va a formar una perforación del tabique y se va a provocar una destrucción a este nivel, el dorso con la parte de apoyo del tabique. Lo que va a hacer es de que los, los huesos propios y más que nada el cartílago lateral superior se pasen hacia abajo, ¿sí? Y formen esta nariz en silla de montar. Se hundan porque no tienen ningún soporte a este nivel, entonces forman la famosa nariz en silla de montar, que es una complicación. Tratamiento de esto hay que hacer pues, una resolución quirúrgica, hay que ingresar, colocar injertos, muchas veces injertos de costilla, para darle nuevamente dorso de apoyo a este paciente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que valoren el hematoma septal como medida de urgencia. La fístula líquido cefalorraquídeo secundario a un trauma de gran intensidad o puede ser secundario a algún tipo de cirugía de senos paranasales, cirugía de base de cráneo o cirugía de tabique, en donde hay lesión de la lámina cribiforme o de la base de cráneo. El paciente va a presentar una rinorrea hialina, ¿sí? Y que le colocamos en esta posición, como podemos observar al paciente, hacemos que haga maniobra de Valsalva y van a caer las gotas de manera continua. Y sospechamos cuando pensamos de que hubo un trauma anterior. Tenemos que hacer una tomografía de senos paranasales para valorar el lugar donde se encuentre o sospechamos que está la fístula líquido cefalorraquídeo y hay que hacer, ¿no es cierto?, estudiar el líquido glucosa o la beta transferina para ver si es o no es líquido cefalorraquídeo. Se debe realizar una cobertura antibiótica hasta que sea derivado el paciente para prevenir el riesgo de meningitis y el cierre de la misma se va a realizar mediante intervención quirúrgica si no se cierra espontáneamente. Hay que hacer una reparación endoscópica quirúrgica colocando injertos, puede ser injerto septal, injerto de fascia temporal o algún colgajo mucoso del tabique o mucosa del cornete medio que va bastante bien. Esto depende ya de la habilidad del cirujano. Y como último, el desvío septal es otra complicación, ¿sí? Que puede ser solamente complicar la parte funcional, estar en la parte interna, o estos llamamos espolón óseo, ¿sí? Que se encuentran de esta manera, o pacientes que no fueron tratados presentan tanto desviación de la parte interna, desvío del tabique, como de la parte externa, lo que llamamos laterorrinea, que para mejorar esto se debe hacer, si queremos hacer solamente la parte funcional, una septoplastia. Pero si queremos mejorar la parte estética y funcional, una rinoseptoplastia funcional. Listo, esto con respecto a las complicaciones, continuaríamos la siguiente clase. No duden en escribirme si tienen alguna duda, un buen día. Cuídense mucho.